Entonces, ejercicio 8, cilindro. Sí, Las rectas. Rectas claro, son geodésicas. claro. Sí, Usted lo hizo en pero no lo hice con el... las rectas, ¿no? O- Sí, pero no ah, entendí. Porque, ah, porque metió cortó un plano de forma transversal al cilindro. sí. Y yo digo, pero si el plano ahí no se forma. O O sea, sea, tenías el que interseco no está el cilindro. incluido. No tiene que estar incluido. O sea, este es el cilindro. Pará. Sí, Bueno, una manera de cortarlo es así. Y esto habíamos visto que te da geodésicas. ¿Sí? O sí, sea, esa sí la probé. este es el plano pi y esta sería la Esa superficie sí, S. claro. Esa sí entendí las circunferencias. Entonces, después la otra manera es eh, agarrar el mismo cilindro y Sí. cortarlo con un plano, ponele para hacerlo fácil, Yo le puse X0. x igual a 0, No. exactamente. Ah, está bien entonces Sí, como le sí. hice, porque sí, Entonces ahí vos, sí me dio. ¿y cuál no te dio? No, lo que pasa que cuando usted dio la teórica Sí, y el ejercicio, había el plano cruzado al pi y después estaba el plano tangente, pero para el segmento decía, para las verticales, sí. yo no sé si por ahí o lo entendí mal. Mm, eh, para los verticales, yo digo, si alfa tiene que estar, o la que sea la curva, tiene que estar incluida en el plano de intersección y en el plano, en la claro, superficie. sí, claro. Y como había trazado solo el plano de ese pi que dibujó ahora, yo digo, no me sirve para las verticales. No, este no te sirve. Claro, porque no sé si fue en la teórica, aparecía eso o en la práctica. Yo digo, ¿cómo lo hizo? Si No, no, uno no. intersecó. Ahora reviso, anoto y reviso. O sea, voy a decir que o en la teórica o en la práctica, o sea, en la teórica de hoy o en la teórica No, no, del no. otro día. No, no, en la pasada. Ajá. Yo sí, no, después me fijo bien en cuál era qué. Teórica o No sé si en la práctica teórica o en la práctica, sí, porque son tantos videos que ya no sé cuál era. pasada, eh, cilindro recta. Sí, Cilindro recta. tal vez quiso explicar las de las circunferencias y yo entendí mal, o no Bueno, sé. igual yo lo Como reviso. decía, verticales. Claro, Mm. sí. O sea, acá efectivamente hay que cortar con un plano Claro, así. ahí, claro, porque supuestamente la curva tiene que estar en los dos, en la superficie y en el plano. Exactamente, tiene que ser, funciona para Ah, ponerle esta, claro, que es la intersección de ambas cosas. Entonces, esta es la candidata claro, geodésica, está bien, ahora sí, claro, que si lo podemos llamarle alfa, si querés. Alfa está contenida en el plano pi, intersección la superficie S. O sea, este es pi, que podría ser, por ejemplo, pero con cualquier plano es similar. El plano tiene que tener el eje Z, tiene que pasar por el eje Z. Cualquiera de esos te va a dar un segmento. Entonces, eh, como decíamos, podría servirnos pi definido por x igual 0. Y la superficie es esta. ¿Está bien? sí, Y bueno, tal vez sería bueno si te acordás dónde buscarlo, así no me veo todos los videos. O sea, yo me sí, sí, acuerdo que está bien, al final de la práctica estuvimos con el cilindro, ¿no? Pero sí, estuvimos más sí, yo con me la... fijo y después le digo, igual lo hice así con ese plano el de abajo, porque Está decía bien. como si no, así No, no, que sí, supongo que debe estar más o menos tiene que bien ser lo que así. hice.
Lo que Sí. pasa es que después yo hice algún comentario, y lo volveré a hacer, que cada vez que aparece un segmento adentro de una superficie, automáticamente es una geodésica. Y, y eso tiene que ver con la definición. O sea, ponele que vos tengas, no sé, ponele la silla de montar. Bueno, la silla de montar, como bien saben los arquitectos, por lo menos la silla de montar clásica, en general se puede armar con rectas. O sea, vos dejás este puntito fijo, agarrás este segmento y haces algo así. Ñon, y volvés a donde empezaste. No me va a salir, ¿no? Pero uno hace, dejando hace una cosita así, y obtiene una especie de silla de montar. Entonces, si vos tenés acá metida una recta, aunque esté chanfleada, ¿no? Sí. ¿No? Vos tenés ahí dos rectas, qué sé yo. Bueno, cualquiera de estas. Vos podés, como es una recta, tiene, acá supongamos que está el eje, los ejes, tiene un vector dirección, B. Vamos a suponer que estamos haciendo esto. Entonces tiene un vector dirección B Sí. y tiene un punto de paso P, ¿no? Entonces yo seguro que la puedo parametrizar Sí. como alfa de t igual a t por b más p. Sí. Esa es una recta, ¿no? Este es Sí. alguien de 3 coordenadas, este es el punto de paso de 3 coordenadas. Siempre la puedo parametrizar así. Bien, hasta acá todo bien. Yo digo que esta es una Sí. geodésica, ¿por qué? Porque cumple la definición directamente, ¿no? ¿Cuál es la definición de geodésica? Bueno, una geodésica tiene que cumplir que gamma Gamma segunda segunda. de t tiene que ser un múltiplo del normal en gamma de t. Así, una cosa que suena medio rara, ¿no? Uno tendría que ir chequeando, fíjate que acá el normal, vamos a hacerlo con otro color, pero más o menos geométricamente es una cosa complicada, porque esta es la superficie, el normal va a ser así. Ahora la superficie acá se curvó un poquito, el normal va a ser más así. Acá ya el normal va a ser apuntando para otro lado. O sea, en cada gama de t, o en nuestro alfa de t, si acá tengo alfa de t, este es el normal en alfa de t. Le puse alfa porque todavía no sé qué es geodésica, ¿no? Es una curva. Este es el normal y, bueno, alfa segunda tendría que ver qué es. Entonces, esta es la definición con lambda real. Eh, bien, y esto para todo t. Para todo t. Entonces, en todos lados debería ser que ponerle acá me aparezca gamma segunda, que sea un múltiplo acá, por ahí, acá podría apuntar para el otro lado, acá podría ser más largo, eso sería alfa segunda, alfa segunda, alfa segunda, ¿no? Acá sale para un lado la gamma y para este otro, para abajo, digamos, sale, acá está el normal, perdón, y acá saldría la alfa segunda. ¿Eso se entendió? Sí. Bien, buenísimo. Listo, terminó. ¿Por qué? Porque yo hago alfa segunda, alfa prima de t me da 0, porque esto es una constante, Me lo da puedo hacer B. coordenada a coordenada. Sí, me da B. Te da b. Y entonces alfa segunda de t te Sí. da constante, 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 derivado respecto de t, 0, 0, Claro. 0. 0. Y entonces, ¿vale esto? Y sí, porque acá lo único que me pide es que sea real, ¿no? Entonces, bueno, en particular puede ser 0. Entonces, alfa segunda de t te queda, que por un lado es 0, 0, 0, te queda 0 por el normal en alfa de t. Y este no tengo idea. Sé que es de norma 1, que apunta para donde tiene que apuntar, que es perpendicular a la superficie, pero si yo le elijo el lambda igual a 0,
es un número real y cumple la igualdad. O sea, esta igualdad vale. ¿Para todo t? Sí, para para todo t. todo, claro. Esta es la mejor manera de probar que un segmento es una geodésica en cualquier superficie. Hay muchas Sí, lo superficies hice, que, pero me daba dudas. Sí, hay muchas sí, lo superficies entendí después de un rato. que tienen segmentos adentro. Por ejemplo, cuando uno agarra esas superficies, hay una que yo mandé en un ejercicio resuelto, creo que es como una canaleta, como si uno tuviese Ay, una sí, la parábola vi, acá. porque me da el hiperbólico. Claro, claro, el coseno hiperbólico, pero esencialmente es como, tiene cuentas más difíciles, pero es como una parábola en el IZ. Entonces, eso si uno Ah, lo traslada, o sea, no es una superficie de revolución, es traer eso para, y lo puedo hacer con cualquier dibujo, que tengan un plano, lo traslada a lo largo del otro eje. Entonces te queda una canaleta, les digo yo. Es infinita la canaleta, sigue para acá, sigue para allá, sigue para arriba, para allá. ¿Se entiende, no? Bueno, cada vez que sí, uno haga una cosa así, tiene los puntitos, van siendo, estas son rectas. La mejor manera, uno puede intersecar esto con un plano y que te dé eso, pero claro, acá ya no está claro cuál va a ser el plano, ¿no? Porque vas a tener que claro, vos tenés que intersecar con un plano y que cumpla todas las condiciones. Y acá hay, por sí. ejemplo, vos tenés una cosa curvada así y, y acá una recta. Y hay infinitos planos que pasan por ahí. Y solo uno te va a servir para usar el teorema geométrico. Entonces es más sencillo pensarlo de esta manera que hablamos acá. Ah, claro. ¿Está bien? Sí, Eh, porque eh, cuando uno pasa el plano es complicado ahí. Y acá sí, en estos ejemplos sí. Y además es de esperar que si uno, yo empecé motivando el tema de las geodésicas con que eran las rectas más cortas entre dos puntos, pero rectas, perdón, las curvas más cortas entre dos puntos, pero curvas pintadas en la superficie, es de esperar que si uno tiene dos puntos en el espacio sin ninguna superficie, el segmento es la curva más corta que los une, bueno, sobre una superficie no puede haber otro más corto, porque si no sería más corto también en el espacio, y eso no es cierto. Pero bueno, eso es un teorema del que todavía no mencioné nada, que ya lo mencioné con tiempo, de este que relaciona las longitudes con la geodésica. Bien, quería hacer uno más porque me quedé con ganas de hacer uno más la clase pasada de geodésicas, aunque no sea ya el tema de hoy. Quería hacer un ejemplo de geodésicas que no sean tan sencillas y de ecuaciones de Euler como las que vimos, que eran la del cilindro, que era, digamos, que quedaba la derivada segunda igual a cero, la derivada segunda igual a cero, y quedan muy sencillas. Quería hacer una cosa más sofisticada, aunque no haciendo todas las cuentas, sino poniendo lo que queda cuando uno hace cuentas sencillas. Y para eso iba a usar, iba a hacer cuentas, anotar cuentas que ya tengo hechas, que son sencillas de seguir. A menos que alguien tenga otra duda, como la de Carla, sobre algo que esté atragantado ahí. Bien, si no, seguimos entonces. Entonces, voy a hacer un ejemplo que está relacionado sería, ¿cuál es el ejercicio 10? Creo que es, de la esfera. Pero en vez de hablar de una esfera de radio R, que es así de genérico, vamos a tomar un radio genérico, concreto, digo. Radio igual 3. Y, y entonces lo que nos queda hacer es ver si algunas, no me voy a poner todas, algunas de las geodésicas del, porque este hace referencia a otro ejercicio, ahora voy a poner bien cuál es. Eh,
Ahí está, el ejercicio 7. Son geodésicas, que algunas de las geodésicas, o sea, lo son, usando las ecuaciones de Euler. Les recuerdo que estas eran, según ese ejercicio, lo que se llaman círculos máximos de la esfera. O sea, ¿qué es un círculo máximo de la esfera? Son las, digamos, hay que darle bolilla a esto, porque son lo que motivó, como les decía antes, el nombre de geodésicas, ¿no? Que era estudiar las curvas cortas en el globo terráqueo. Entonces, uno tiene una esfera con un centro, entonces los círculos máximos son todos los que se obtienen cuando uno corta con un plano, cualquiera sea el plano, y obtiene, y pasa por el centro, y obtiene la intersección. O sea que este es un ejemplo donde todas las curvas son dadas por la intersección con un plano. ¿Se entiende? ¿Vieron? El teorema geométrico acá funcionaría bárbaro, porque todas son así. No hay más que estas, son todas así. Por ejemplo, un ejemplo interesante sería pararse en el polo norte, y considerar todos los meridianos. ¿No? Estos son los meridianos. Todos esos meridianos provienen de cortar la esfera con un plano que pasa por el origen. Por el origen si el medio está en el origen. Pero yo agarro un plano que pase por el origen y por el polo norte, me da uno de estos meridianos. Bueno, todas estas son geodésicas, y todas, si yo me miro el polo norte acá, todas yo puedo hacer que pasen por un vector dirección, y entonces estoy consiguiendo todas las geodésicas que pasan por ahí. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien, por favor, el resto me para. ¿Sí? Si no se entiende algo, si... Entonces, bueno, lo mismo que hago en el Polo Norte, y yo lo hice en el Polo Norte porque uno está acostumbrado a los meridianos y sabe de qué estoy hablando. En general en un mapa aparecen algunos nomás, pero en realidad hay infinitos, porque uno va subdividiendo, hay infinitos meridianos. Y entonces, eso yo lo puedo hacer en este punto, cortando con planos ahí, que pasen por el punto que elegí y por el centro. Entonces, así consigo las infinitas geodésicas que pasan por cada punto, y esas son todas, no hay más. O sea que acá todas se consiguen intersecando con plano. Ya vimos al final de la clase pasada que el cilindro, por ejemplo, que es bastante más sencillo que esto aparentemente, porque es un plano torcido, no cumple eso. Porque una de las últimas que habíamos conseguido era un hélice, que era una cosa que se iba para arriba así, como un resorte, y eso no es una intersección del cilindro con un plano. Volviendo acá. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos probar que algunas de estas geodésicas cumplen la ecuación de Euler. Yo voy a hacerlo con una en concreto, no todas así. Voy a hacerlo con una. Bueno, antes que eso quiero decir dos cosas. Estas serían preguntas de final, por ejemplo. Fíjense que la esfera es un ejemplo interesante para lo siguiente. Agarremos el ecuador. Y después vamos a probar que el ecuador es una geodésica. Podemos usar este. El ecuador sería el que uno consigue, si quieren, con el plano intersección, el plano z igual 0.
vamos a probar que esto es una geodésica, usando las ecuaciones de Euler. Este tipo, yo agarro dos puntos, este y este. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? Entre estos dos puntos, si fuera cierto que las geodésicas me ayudan a encontrar el camino más corto. Caminando siempre por donde yo puedo caminar, que es la superficie. O sea, de punto P al punto Q. ¿Cuál es el camino más corto? Y aquella que tenga la longitud constante. Que tenga, no escuché. Longitud constante. La derivada tenga longitud constante. No. Entiendo. Voy a decir que esté parametrizada por rapidez constante. O sea que tenga longitud del Sí, vector derivada constante. sí. Yo digo que esto es una geodésica en el sentido que hemos visto ahora. Toda el ecuador. ¿Sí? Pero digo, si yo tengo que ir de P a Q, tengo un barquito y puedo elegir el camino. ¿Cuál sería el camino más corto? Suponemos que esto, qué sé yo, sea un lugar en América y esto sería un lugar en África. El lugar más corto es este. ¿Sí? Ahora vamos a ver que con un experimento que si yo me desvío un poquito, en general, esto falla. Segunda cosa. ¿Esto es una geodésica? Y sí, esto es parte de una geodésica porque dijimos que el Ecuador. Y ahora viene la cosa confusa. ¿Pero qué pasa? ¿Y esto? ¿Era una geodésica o no era una geodésica? ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces la respuesta es sí. También era una geodésica porque Sí, sí, cumple la hay un ecuación, va a segmento, cumplir la sí. ecuación de Euler. Yo lo intersequé con el plano y me dio todo el plano, o sea que todo esto es una geodésica. Pero entonces, en la pregunta de cuál es el camino más corto, siempre hay que tener cuidado. Porque puede haber muchas geodésicas que unan estos dos puntos. Lo que es cierto es que hay uno único que es el más corto de todos, normalmente. Pero hay que tener en cuenta que esto puede pasar. O sea, la parte verde también era geodésica porque cumple las ecuaciones que tiene que cumplir, la parte roja también, pero en cuanto a camino corto, este es el camino corto. Siempre hay uno y es único. Pero no hay que confundirse. Lo de geodésica no es sí, solo sí, camino más corto. En realidad es camino corto, entonces debe ser una geodésica, entonces como no tengo mucho para hacer, busco la geodésica. No sé si se entiende. No tengo mucho para Profe, hacer, una pregunta. sí, ¿Y si P y Q estarían en los extremos de la circunferencia? muy bien, muy bien. Buena pregunta. Si fueran el polo norte y el polo sur, ¿qué pasa con la esfera? Dijimos que todos los meridianos que pasan por el polo norte y polo sur son geodésicas, ¿no? Entonces, ¿cuántas maneras de ir acá a acá tenemos con una geodésica? Infinitas. Infinitas, efectivamente. Todas son geodésicas y claramente todos tienen la misma longitud. Entonces, ¿por qué se contradice eso con esto que dije acá? Bueno, porque lo de la unicidad de la geodésica que une a dos puntos con longitud mínima se alcanza localmente, digamos. O sea, cada puntito tiene localmente, supónganse esto, en todo este lugar yo puedo asegurar que ahí hay, para un entorno de este punto, tengo uno a cualquier punto de ese entorno en la superficie siempre, con una única geodésica de longitud mínima, etcétera, etcétera. Porque si digo en toda la superficie, no lo puedo, no, este es el contraejemplo típico. ¿Está bien? ¿Se entendió? Más o menos, profe, lo de localmente, con la Bueno, esfera eso sí, yo lo voy a escribir. Yo lo voy a escribir. Localmente querría decir poner en el casquete polar, ¿sí? Yo ahí
me paro en el punto N de polo norte y elijo cualquier puntito y hay una única geodésica que la une y que tiene una única geodésica. Por ahí es más larga la geodésica, pero yo puedo empezar y terminar donde quiero, y a cualquier P de local yo le consigo una única geodésica. O sea, existe un entorno en la superficie. No lo puedo asegurar para toda la superficie. En alguna superficie no, pero justo la esfera es una que trae problemas. Y este es uno de los problemas. Acá, por ejemplo, teníamos el entorno, acá cerquita, acá no. O sea, acá, con el polo norte y el polo sur, se nos arruina. Y así como lo hacemos con el polo norte y el polo sur, yo podría hacerlo con un punto acá y el otro que no olvidé el nombre ahora, de los que son justo el opuesto. Bien, después voy a anotar bien ese teorema, con todas las hipótesis que requiere, cuando avancemos un poquito más. ¿Alguna duda? No me acuerdo quién preguntó. ¿Jessica era? Sí, yo, profe. Ah, no sé si te quedó claro. Sí. Bien. Bueno, ¿otra duda? Bien, entonces lo que les decía era que quería empezar a hacer algo con geodésicas, pero, o sea, otro ejemplo, ¿qué número sería este? Bueno, ejemplo del uso de las ecuaciones de Euler. En este caso, como había escrito antes, ejercicio 10 para esfera, que era el ejercicio 7. Entonces vamos a suponemos esfera, en vez de radio cualquier cosa, dijimos de radio 3, y podríamos tomar cualquier plano. Tomemos, pero las cuentas van a ser un poco más delicadas, y yo quiero hacer una cuenta más, no tan larga. Entonces supongamos que y tomemos el ecuador. O sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 3 al cuadrado, intersección z igual 0. ¿Sí? O sea, esa va a ser, tenemos 3, 3, 3, la esfera. Y la intersecamos. Supuestamente en el ejercicio 7 uno probó que esta intersección era una esfera, era una geodésica. Ejercicio 7. Entonces, ¿cómo lo probamos usando las ecuaciones de Euler? Bueno, primero hay que encontrar las ecuaciones de Euler, después hay que parametrizar esta curva, y después hay que ver que esa curva las verifique. Antes que nada, para la ecuación de Euler hay que parametrizar la esfera. Entonces nuestra parametrización va a ser la tradicional. O sea, nosotros que vamos a hacer, vamos a usar phi, tita. Después estas cuentas me van a seguir para los otros ejercicios que vamos a hacer. Phi se llama entre 0 y pi, tita entre 0 y 2pi. Y en este rectangulito vamos a ir para allá con phi. Y vamos a tomar phi, primera variable phi, dijimos, después variable tita, igual a 3 coseno de tita, seno de phi, 3 seno de tita, seno de phi, 3 coseno de phi. Esa es
la parametrización tradicional, con phi moviéndose acá, θ moviéndose acá, y entonces este es el intervalito, el rectangulito del dominio de phi. ¿Está bien? O sea, phi entre pi y 0, y θ entre 0 y 2pi. Bueno, recordemos que la primera forma fundamental, lo primero que hay que conseguir de esta parametrización phi en phi θ era, bueno, phi por phi, producto escalar, phi por phi θ, lo mismo, o phi θ por phi y phi θ. Entonces, uno hace esta cuentita, yo ya las hice, y me quedan cuentas que ustedes pueden hacer, son derivadas, productos internos, cosas que ya hemos hecho, y queda. Por ejemplo, en el cilindro quedaba algo como un número 000, o algo así, depende de la parametrización que uno use. Acá nos queda 9, 0, 0, 9 seno cuadrado de phi. ¿Está bien? Bien, entonces ahora necesitamos las ecuaciones de Euler. ¿Se entiende a dónde voy, no? ¿Alguno se pierde? Esto era en realidad, esto lo calculé para las ecuaciones de Euler, que son lo que siguen. ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, porque es un poquito más complicado que el del cilindro, donde acá eran todas constantes, no dependía de las variables R y θ con las que uno parametrizaba en general el cilindro. En cambio acá, por lo menos, está bien, el θ desapareció, que podría haber aparecido, pero el phi se conserva. Entonces eso va a hacer que yo cuando calcule las ecuaciones de Euler, haya un poco más de jugo, y no quería que les quede siempre cosas muy sencillitas. Sobre todo en una de las derivadas, una del lado de la ecuación. Porque las ecuaciones de Euler eran, yo las recuerdo más fácil así, es derivada respecto de t, de la primera forma fundamental, por, acá sería la derivada de la curva, pero de la curva en este dominio. O sea, yo estoy buscando acá un dominio, acá una curva, que phi la mande a otra curva, y entonces las curvas acá dependen de estas dos variables. O sea, van a depender de t, pero va a ser phi de t, θ de t. Entonces acá esto iba θ punto, phi punto. Perdón, yo cambié el orden, dije phi punto, voy a ponerlo mejor, más claro. Esto es como un vectorcito, phi punto, θ punto. Entonces derivado respecto de t de esto. Y esto tiene que ser igual a un medio de producto interno de la primera forma fundamental, bueno, ya el phi no se lo pongo, derivado respecto a la primera variable, phi, contra de vuelta phi punto, θ punto, contra phi punto, θ punto, producto interno. En la práctica hay otra manera, que es escribir directamente las dos ecuaciones, pero imposible recordarlas. O hay mucho lío, esencialmente yo lo pienso así y después voy a las ecuaciones. Y acá va la primera forma derivada respecto a θ, por de vuelta phi punto, θ punto, que es la derivada usual, respecto de t, phi punto, θ punto. Producto interno. Entonces, ahora sí voy a hacer las cuentas. Entonces, esta, que yo te había quedado debiendo algo, creo que vos, Carla, me habías preguntado, de que esto se podía hacer de dos maneras, ¿no? Una manera, que era la que habíamos hecho la otra vez, era
agarrar el I sub phi, que es esto, hacer 9, 0, 0, 9, seno cuadrado de phi, multiplicarlo por phi punto tita punto, este es un producto de matrices, obtener algo, que quedaba 9 phi punto más 9 seno cuadrado de phi tita punto, perdón, es un vector. Esto más 0, porque 0 por esto da 0, primer coordenada del vector. Después, esto por la columna queda 0 más 9 seno cuadrado de phi por tita punto, terminó el vector, y esto es 9 phi punto, 9 seno cuadrado de phi por tita punto. Entonces, este es el producto este. Y después a eso hay que derivarlo respecto de t. Entonces, la derivada respecto de t es lo que hicimos la otra vez. O sea, es hacer primero el producto y después derivar esto. La derivada de esto, 9 phi punto, 9 seno cuadrado de phi por tita punto, es derivar coordenada a coordenada. Entonces, ¿qué queda acá? 9 phi doble punto, porque es la derivada segunda. Puedo ponerle doble prima, si a ustedes les convence, está bien. Y acá, bueno, acá viene un tema. Acá no se dice, pero phi y tita dependen de t. En el otro caso, el del cilindro, acá no estaba otra variable, o sea, solo estaba tita. Entonces acá se deriva como un producto. Y queda 9, derivo esto. Pero además es una derivada compuesta, ¿no? Porque sería como así. Por, bajo el 2. Me queda seno de phi. Puedo ponerle de t o por la derivada del seno, coseno de phi. Por la derivada de phi, phi punto. Por tita punto sin derivar. Más la derivada, o sea, lo que hice fue derivar esto, y ahora viene la derivada de esto. Más este sin derivar, por tita, vuelta a derivar, que ya tiene un punto, va con 2 puntos. Entonces queda primer coordenada y la segunda coordenada, todo esto. ¿Está bien? O sea, esto sería, este era el producto sin derivar, y acá, ahora derivamos respecto de t. O sea, esto sería una forma de hacer este pedacito. ¿Está bien? Es lo que Sí, hicimos la profe. otra vez. Bueno, yo quería hacer este ejemplo, ¿por qué? Porque en el otro no teníamos este que dependía de t. Y entonces fíjense que se complicó un montón nuestra ecuación. O sea, si esto yo lo hubiera pensado como que, bueno, derivo esto, derivo, este es el único que depende de t, ¿no? Yo lo miraba así, este es el único. No, 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 phi también depende de t. Y entonces ya la derivada, fíjense la ecuación fundamental, no, la ecuación diferencial que nos va a quedar con esto va a ser tremenda. Bien, pero hay otra forma de hacerlo, que acá podemos poner otra forma, porque yo voy a hacer antes, voy a hacer esto, que es derivar esto como si fuera un producto, pero como si fuera un producto de matrices que funciona exactamente igual. O sea, eso sería derivar esto respecto de t por este sin derivar, más este sin derivar por esto derivado. O sea, yo digo que esto es lo mismo que hacer. Esto es lo mismo que hacer. Derivada respecto de t. Pongo este, ya para no hacer más cosas, pero es esto. 9, 0, 0, 9 seno cuadrado de phi por este sin derivar. O sea, primero hago esto y después este sin derivar, que ya tiene derivadas, más este sin derivar, 9, 0, 0, 9 seno cuadrado de phi, por este derivado que ya sé que es
phi 2 puntos, tita 2 puntos. Todo esto, o sea, es todo esto. ¿Alguno se perdió? O sea, yo digo que esto da lo mismo que obtuvimos antes. Cada uno lo hace como le gusta. Yo acá voy a tener que derivar esto, y acá ya derivé esto. Y ahora, después de derivar, multiplicar como matrices. Eso tiene que ver con que estas cosas son lineales y las derivadas se llevan bien con las cosas lineales, con el producto este de matrices. Entonces, a ver, derivo esto. Entonces, ¿cómo me queda? Esto solito me queda 0, 0, porque es 9, lo derivo y me da 0, 0 lo derivo y me da 0, 0 lo derivo y me da 0, y acá 9 seno, bueno, ahí viene la derivada que obtuvimos antes, que era 9, bajo el 2, seno de phi a la 1, por